Bienvenidos a nuestra emisión especial de esta semana en Noticias del Congreso. Se llevó a cabo sesión del Congreso General, donde los legisladores se pronunciaron por la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. Se llevó a cabo la clausura de los trabajos de la Comisión Permanente y legisladores emiten diversos pronunciamientos al respecto. Para continuar con el protocolo correspondiente al inicio de periodo, se llevó a cabo la instalación de las mesas directivas de ambas cámaras. También el titular de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes, acudió al Congreso para hablar sobre el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Y además realizan en la Cámara de Diputados la develación del mural escultórico centenario de la Constitución de 1917. Quédese con nosotros, comenzamos. Poco después de las 5 de la tarde de este 1 de septiembre, dio inicio a la sesión del Congreso General. Luego de confirmar la participación del quórum necesario para iniciar con la sesión, el presidente del Congreso General inauguró los trabajos. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de septiembre de 2016, el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. Como ya escuchamos, posterior a ello, los y las legisladores entonaron el himno nacional. A continuación, la mesa directiva decretó un receso en la sesión a fin de recibir el cuarto informe de gobierno de la Administración Pública Federal, el cual fue entregado por el titular de la Secretaría de Gobernación. Como lo establece el artículo 69 de la Constitución, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong acudió al Salón de Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro para hacer entrega oficial del cuarto informe de gobierno sobre el estado general que guarda la Administración Pública Federal. Acudo a esta soberanía para hacer entrega del cuarto informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. Asimismo, hago del conocimiento de esta soberanía que el presidente de la República ha determinado no hacer uso de las facultades que le otorga el artículo 71 de nuestra Constitución para enviar una iniciativa de trámite preferente. Ello para que la 63 legislatura defina, conforme a sus propios tiempos, la agenda de trabajo que habrá de seguir. El presidente de la mesa directiva, Javier Bolaños Aguilar, en compañía del presidente del senador Pablo Escudero, presidente del Senado de la República, firmó el acta de recepción del documento que contiene la información del Estado General de la Nación. Afianzando la vía del diálogo y el acuerdo, como medio para seguir construyendo un país en el que los objetivos nacionales sean factor de unidad. Ello exige que actuemos desde la corresponsabilidad, entendiendo que los retos que enfrentamos no son de un solo poder u orden de gobierno. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, en su carácter de presidente del Congreso, fue quien recibió el cuarto informe de gobierno. En nombre del Honorable Congreso de la Unión, recibo el informe por escrito del estado que guarda la Administración Pública Federal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las legisladoras y los legisladores, acorde con nuestra responsabilidad, habremos de llevar a cabo la revisión y análisis detallado de este cuarto informe de gobierno. El diputado explicó que cada una de las cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante preguntas parlamentarias o, si así lo determinan, citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales. En breve, agendaremos las comparecencias de los titulares de las Secretarías de Estado, así como de los funcionarios federales que esta soberanía considere necesarios. Asimismo, en el caso de requerir mayores precisiones sobre este documento que hoy nos entregan, lo haremos saber en su oportunidad, en los términos que establece nuestro marco normativo. Luego de recibir el cuarto informe de gobierno del Ejecutivo Federal por parte del secretario de Gobernación, se reanudó la sesión del Congreso General.
El presidente declaró formalmente cumplida la obligación del presidente de la República de entregar el informe y se remitieron los ejemplares respectivos a las cámaras de diputados y de senadores, quienes analizarán por separado este informe. El siguiente punto del orden del día fueron las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios alusivas a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, el segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. Cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios subió a tribuna para hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos. El primero en hacer uso de la tribuna fue el diputado independiente Manuel Jesús Cloutier Carrillo, quien señaló a los legisladores que en México existe una crisis generada por la violencia de los grupos de la delincuencia organizada, así como en el rubro económico, punto del cual llamó a realizar cambios en el tema de la seguridad social de los trabajadores. Urge una nueva arquitectura constitucional que defina un nuevo sistema nacional de seguridad social. Atender el grave problema de la insolvencia pensionaria es la mínima reforma fiscal que necesitamos. Sin reforma a las pensiones no hay futuro para las finanzas públicas. El legislador también urgió a modificar el marco legal electoral respecto al punto de las candidaturas independientes, las cuales, dijo, deberán estar enmarcadas por la aplicación de los derechos humanos. Igualmente tenemos pendiente una ley electoral que garantice el derecho humano de participación política en condiciones de igualdad, como lo sugiere el artículo 21 de la Declaración Universal. Es urgente, y ustedes lo saben, aprobar una ley que perfeccione las candidaturas independientes apegadas a criterios de derechos humanos. Por parte del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, el diputado Alejandro González Murillo aseguró que uno de los principales objetivos durante el presente ordinario de sesiones será impulsar el desahogo de los asuntos pendientes por dictaminar por parte de la Cámara de Diputados. Lo vamos a legitimar para hacer un muy respetuoso llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para consensar el abatimiento del rezago en comisiones y proveer, así, a la pronta dictaminación del mayor número posible de asuntos, de los no pocos que se encuentran pendientes en ambas cámaras. El legislador también señaló el tema del paquete fiscal 2017 como una de las prioridades para su grupo parlamentario. Convocamos desde ahora a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados a sacar adelante un paquete económico que, sin descuidar la salud macroeconómica y su capacidad de enfrentar la turbulencia internacional, mejore las condiciones de las mesas y los bolsillos de más mexicanos. La diputada Karina Sánchez Ruiz, de la fracción de Nueva Alianza, presentó la agenda legislativa para el presente periodo ordinario. Serán los temas de seguridad, justicia y la aplicación de la reforma educativa parte de sus prioridades. Con su venia, las propuestas legislativas de Nueva Alianza estarán enfocadas a dotar al Estado de instrumentos jurídicos que le permitan acelerar el crecimiento y desarrollo nacional con justa y equidad. Estén seguros que trabajaremos por brindar en la aplicación de la reforma educativa la certeza laboral de todos y cada uno de los trabajadores. La legisladora consideró también el tema de la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable como puntos a abordar por su grupo parlamentario. Ha planteado reiteradamente la necesidad de generar las condiciones que permitan el desarrollo sustentable y sostenible de México, pues entendemos que los recursos naturales son elementos estratégicos y patrimonio de todos los mexicanos. El desarrollo basado en la sustentabilidad debe ser una prioridad de la política pública. En su turno, el partido Movimiento Ciudadano dijo que su partido perseguirá una agenda centrada en la transparencia con el fin de combatir la corrupción. Es una lucha de carácter generacional. Por ello, en particular, daremos seguimiento a la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano para que se respete el espíritu original de la iniciativa ciudadana 3 de 3. Pondremos especial atención en todo el proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Añadió que el tema de los derechos humanos es hoy por hoy la agenda más importante y delicada
En consecuencia, se pronunció por reformas en tortura, atención a víctimas, desaparición forzada, desplazamiento interno y uso de la fuerza pública. Pasa por reconocer el involucramiento y la participación del Estado en estas violaciones a los derechos humanos. Seguir negando esta crisis significa seguir abriendo la herida de las víctimas, significa seguir abriendo la brecha entre autoridades y ciudadanos y significará, lamentablemente, derrumbar el Estado de Derecho. Por su parte, el Movimiento Regeneración Nacional destacó la importancia de la economía y de lo que llamó un modelo fallido que ha frenado el desarrollo del país. Pero la realidad es que el modelo económico ya no funciona. Ya ha habido una mala conducción de quienes han desarrollado una política económica agresiva que lastima a la clase productiva nacional, al empleado, al campesino, al sector obrero y a los estudiantes. En el primer año de esta 63 legislatura, los 36 integrantes de Morena compartimos la gran responsabilidad de trabajar para representar a todos aquellos que ansían la construcción de un nuevo camino. Luego de señalar que la deuda pública ha crecido más del 10% y que las dos calificadoras más importantes del mundo han dado a conocer que el crecimiento mexicano será muy limitado en los próximos años, se pronunció por un presupuesto de corte social. Lucharemos porque el presupuesto se destine a promover el desarrollo. Al pueblo de México le decimos que seguiremos defendiendo la soberanía nacional, porque con ella defendemos nuestra esencia, nuestra cultura, nuestras raíces y sobre todo nuestro territorio nacional. Morena seguirá actuando como una fuerza política responsable que discutirá con argumentos. El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados giró su posicionamiento en torno a la figura del titular del Poder Ejecutivo. Al respecto, pidió la unión de la clase política en lugar de cuestionamientos. Si queremos que México esté entre las primeras economías del mundo, necesitamos una nueva manera de pensar, una que nos permita superar nuestras divisiones para ver en alguien con quien podemos contar en vez de con quien nos debemos de pelear. Eso implica que comencemos a ver cómo hacemos para que el que gane la elección se convierta en un ídolo y alguien por quien seguir. Por otra parte, dijo que las reformas estructurales del presidente de la República han dado resultados. Logró una reforma fiscal que, de no existir, el país estaría en quiebra por la baja recaudación que históricamente hemos tenido y la caída del precio del petróleo. Y hay que decirlo, la reforma fiscal fue para que paguen los que más tienen y no para afectar a los más pobres, tal como lo pretendían otros con el IVA a alimentos. Logró también una reforma educativa que ha sido dura, pero que ningún otro presidente se había atrevido ni siquiera a pensarlo. Por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Fernando Mayans Canaval afirmó que la actual administración, por medio de las reformas estructurales y la aplicación de políticas neoliberales, han provocado el desmantelamiento del Estado mexicano. El panorama para el 2017 es aún más desalentador, con un recorte anunciado del orden de los 300,000 millones de pesos que afectará considerablemente el gasto público. Los aumentos en los precios de la gasolina y tarifas de energía eléctrica tendrán impacto negativo en la actividad industrial, manufacturera, agrícola y comercial, con importantes efectos inflacionarios. El legislador del PRD aseguró que su grupo parlamentario impulsará cambios a las leyes relativas a la educación para superar el conflicto que la reforma educativa provocó ante la cerrazón del diálogo por parte del Ejecutivo Federal. No escucha las demandas de los maestros y amplios sectores de académicos e intelectuales respecto a la necesidad de una revisión profunda, seria y responsable de la mal llamada reforma educativa, que se ha demostrado no tiene por finalidad la educación pública ni el rescate de las escuelas normales como formadoras de maestros, ni la profesionalización de docentes. Por la bancada del Partido Acción Nacional, el coordinador parlamentario en el Senado, Fernando Herrera,
criticó que el gobierno federal no haya atendido a empresarios que se inconformaron por sus pérdidas económicas ante bloqueos realizados por la disidencia magisterial en contra de la reforma educativa. A quienes cierran carreteras, saquean negocios, generan desempleo y alteran la paz pública, a esos les tienden la mano y la mesa para diálogos interminables y acaban cediéndoles el poder y el dinero. Este gobierno atiende mejor a una minoría de faltistas y radicales que a la inmensa mayoría de los maestros que sí están comprometidos con los niños y con los jóvenes. El legislador panista aseguró que el gobierno federal no ha podido demostrar acciones eficaces en contra de la corrupción, lo cual genera descontento en diversos sectores de la sociedad mexicana. Pedir disculpas por la corrupción honra al presidente, pero no generar consecuencias provoca una enorme desilusión en los ciudadanos. Eso es una doble impunidad. Los actos de corrupción deben de tener consecuencias, sean de quien sean y del color que sean. En representación del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Silvana Beltrones consideró importante no menospreciar los logros de la presente legislatura, el cual incluye la aprobación de 131 decretos de reforma. Recordemos que solo en 4 años hemos construido los cimientos para una mejor educación, reglas antimonopólicas para una mayor competencia, mejores condiciones para el desarrollo de las telecomunicaciones, un sistema de justicia penal, mayor transparencia en los gobiernos, el Sistema Nacional Anticorrupción. Destacó la importancia de desterrar la violencia política en contra de las mujeres, así como aumentar las oportunidades de desarrollo para la juventud. Se refirió también a los pendientes legislativos en el próximo periodo ordinario de sesiones. Debemos plantearnos un urgente sistema de justicia cotidiana, discutir el importante paquete económico 2017, que nos permite impulsar el crecimiento y la generación de empleos como hasta ahora, sin nuevos impuestos ni aumento de los existentes. Al término de la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios, el presidente de la mesa directiva reiteró que los trabajos de la Cámara estarán regidos por principios como respeto, diálogo, orden e imparcialidad, además del fortalecimiento de la comunicación con la Junta de Coordinación Política. He asumido este alto encargo con la plena convicción del servicio a México y con la responsabilidad de conducir las relaciones institucionales con plena independencia y autonomía con los otros poderes instituidos en nuestra Constitución. Tengan plena confianza de que esta presidencia, junto con los integrantes de la mesa directiva, garantizaremos la pluralidad de las expresiones y la inclusión de todas las voces desde la más alta tribuna de la nación. Dijo que prosperará el debate de ideas, la confrontación de los argumentos y las intensidades de las expresiones. Afirmó que exigirá que se respete el reglamento y pidió un poder legislativo comprometido para enfrentar retos como la inseguridad y la pobreza. También se refirió a las ofensas que se han vertido en contra de mexicanos en el extranjero. Y ayudar a levantar un muro infranqueable contra la intolerancia y denunciar y atajar a quienes ofendan a los mexicanos y a quienes pretendan vulnerar nuestra soberanía. Señoras y señores diputados, hago votos porque los trabajos de este periodo ordinario de sesiones que hoy inicia sean fructíferos para todos, por el bien de la patria y por el bien de México. Muchas gracias. Finalmente dio por concluida la sesión de Congreso General. Se cita a las diputadas y diputados para la sesión de Cámara de Diputados que tendrá lugar el próximo martes 6 de septiembre de 2016 a las 11 horas. Si tiene usted cuenta de Twitter, puede seguirnos en @canalcongreso, donde subimos información en tiempo real y en vivo. Mientras tanto, le invito también a que continúe con nosotros en el siguiente bloque informativo,
donde tenemos la conclusión de los trabajos de la Comisión Permanente. Continuamos. Concluyen trabajos de la Comisión Permanente. Grupos parlamentarios destacan consensos alcanzados.